La voz de los protagonistas. En Contextos. Con nosotros está la doctora Elena María Fernández González, coordinadora de donación de órganos y tejidos de la Unidad de Alta Especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social. Con ella vamos a platicar sobre la campaña de donación de órganos en el marco del Día Nacional para este propósito. Doctora, gracias por estar con nosotros, por venirnos a platicar en una labor que ha sido constante, permanente y que ha abierto también las posibilidades de que haya más donadores altruistas y que haya esta posibilidad de realizar los trasplantes en casos extremos, ¿no? En casos en que la medicina diagnostica la necesidad de ellos. Hola, buen día, gracias por invitarme. Y bueno, estamos hoy precisamente en el Día Nacional de la Donación, 26 de septiembre, y pues están haciendo esfuerzos por incrementar la promoción de la donación a nivel nacional, no nada más aquí. De hecho, hay una campaña que se llama Pintemos a México de Verde, y nosotros aquí la bautizamos como Pintemos a la Laguna de Verde. ¿Por qué verde? Porque el verde es el color de la esperanza. Entonces aquí es la esperanza de muchos pacientes que están en lista de espera, que para poder seguir viviendo o para mejorar su calidad de vida necesitan un trasplante. Y es por eso el motivo por el cual promocionamos la donación de órganos y tejidos. Es una manera de regalar vida a otras personas. La donación puede ser de dos tipos. La donación de vivo, que bueno, eso es algo que se da naturalmente. Si tenemos un ser querido, no la pensamos dos veces para ayudarle, sobre todo si es un hijo, un hermano, un padre. Y bueno, nos nace del corazón ayudar a nuestros seres queridos. Lo difícil es dar un regalo de vida a personas que no conocemos. Y esto se hace en la donación cadavérica. Cuando lamentablemente por algún accidente o alguna enfermedad las personas pueden fallecer, pues aquí podemos donar órganos o tejidos y obviamente estos se ponen a disposición de personas que están en una lista de espera para poder obtener un órgano o un tejido para trasplante. Esta lista es muy rigurosa, ¿cierto? Hasta donde tengo entendido. O sea, el orden se respeta incondicionalmente. La situación para la asignación de un órgano o un tejido obviamente va en base a que la persona tiene que estar registrada en una lista de espera, la cual es controlada y monitorizada por el Centro Nacional de Trasplante a nivel nacional, y se van asignando conforme al tiempo de registro, a la enfermedad, a la edad, porque obviamente pues si tengo, ejemplo, un donante que se ha dado de 15 años, obviamente pues eso se va a asignar a una población pediátrica. Entonces, si tengo, no sé, las primeras, por decir algo, 100 personas son adultos y el 101 es un niño, obviamente esa donación va a ir hacia el pequeño, porque es el donante debe cumplir un perfil de acuerdo al perfil también del receptor. Todo esto está reglamentado por la Ley General de Salud. ¿No hay listas de espera particulares? O sea, ¿no hay listas de nosocomios privados o de prestadores de servicios médicos que estén ellos haciendo su propia lista? No. Bien. La lista es nacional, es una base de datos controlada por el Centro Nacional de Trasplante. Lo que sí es que cada lista es propia de cada centro hospitalario, pero a la vez monitorizada por el Centro Nacional. Por ejemplo, si yo tuviera alguna enfermedad renal donde yo requiera un trasplante, tengo que anotarme en una lista de espera y lo voy a hacer en el hospital donde llevé a cabo mi protocolo de estudio para ver si es factible que pueda yo recibir un trasplante. Entonces, si yo hago mi protocolo de estudio, en este caso, por ejemplo, mi hospital, me registro en el hospital de especialidades y en esa base de datos asignada a ese hospital y registrada a nivel nacional, no puedo yo irme a registrar a otro hospital. Si yo por alguna razón decido por un cambio de domicilio, me voy a vivir, por ejemplo, a Jalisco y me quiero cambiar de hospital, entonces tengo que hacer un trámite donde me doy de baja del hospital actual y luego me voy a registrar en el otro hospital. Sea público o privado. Sea público o sea privado, sí. Bien. El Centro Nacional de Trasplante es el organismo regulador a nivel nacional de instituciones públicas y privadas. Sí, eso es muy importante decirlo, porque luego
corren historias, ¿no? Y que la verdad de las cosas es que en un país donde hay tanta corrupción, luego hay situaciones que inclusive se pudieran prestar a que no fueran tan transparentes como deberían de serlo. Pero en este caso hay un riguroso orden y que ustedes siguen con mucha puntualidad. Eso es correcto. Además, tomemos en cuenta que la palabra lo dice, es donación, es un regalo y es completamente altruista. Algunas personas a veces, digamos, la información no la transmiten como es apropiadamente. Nosotros hemos tenido pacientes que nos dicen, bueno, doctora, yo quisiera saber, porque yo aquí, por ejemplo, en el Seguro Social ya tengo, un ejemplo, 3 años en espera de un órgano y no me ha llegado. Y conozco una persona que en X hospital privado se registró y ya le llegó. Tiene menos de 1 año y ya está trasplantado. O sea, quiero saber por qué. Bueno, tomemos en cuenta que la lista es general, la base de datos es a nivel nacional, pero se maneja en forma, cada hospital tiene su lista local inmersa en la nacional, y el donante cadavérico debe de ser ofrecido en la base de datos del hospital que generó el donante. O sea, si yo tengo un donante en el Seguro Social, ese donante va a ser para la base de datos del Seguro Social. Si yo tengo un donante en un hospital privado, ese donante va a ser para la base de datos del hospital privado. Eso es bien importante, sí, porque creo que ahí hay una distorsión muy seria. Hay distorsión de la información. Ahora, el órgano en hospitales privados se generan costos, pero no porque el órgano se compre. ¿Sí? ¿Qué genera el costo? El quirófano, pues el quirófano, médicos, la habitación del hotel, los honorarios médicos, los insumos. Sí, los insumos, todo eso genera costos, pero el órgano en sí no, esa es una donación. ¿Qué sucede en las instituciones públicas? Pues que ahí no se genera ningún costo. Pero a ver, doctora, está bien, yo estoy en el top de la lista, sí, a mí me toca ya, ¿sí? en donde estuve registrado. Pero resulta que las pruebas de compatibilidad, pues no da. O sea, seguramente ustedes hacen muchos estudios para ello. Entonces, en automático me saltan. Sí, claro, porque si no es compatible, pues en vez de tener un beneficio, se te puede perjudicar si se te trasplanta con un órgano que no es compatible. Entonces, por eso les comentaba, son varios factores los que se toman en cuenta la asignación. La fecha de registro, el hospital, el diagnóstico, la compatibilidad sanguínea, ¿sí? Y en estos casos, entonces, si se da la compatibilidad y estás en la lista más próxima y no hay ninguna contraindicación, porque a veces sucede también, son compatibles, están ya prácticamente les va a asignar ese órgano, pero se les habla a la persona que es el receptor y está con algún proceso infeccioso en ese momento, pues tampoco se puede trasplantar, porque entonces le podemos crear un mayor problema o puede tener un mayor riesgo de rechazo del órgano. Ahora, hay otra situación también que se llama urgencia cero. Vamos a suponer que procuramos un corazón y el corazón, el donante se generó aquí en Torreón, pero existe una urgencia cero en el Senatra, registrada a nivel nacional, de un paciente que está en Mérida, Yucatán, por ejemplo, ¿sí? Entonces, que es de vida o muerte. Que es de vida o muerte. Si esa persona no se trasplanta, en pocas horas va a fallecer, ¿sí? Entonces, ese corazón donde se haya generado, se va a ir para ese paciente. Claro que ese paciente, a su vez, está registrado en la base de datos nacional del Senatra. Y si no está registrado, aunque se esté muriendo, ¿no hay posibilidad? Lo que pasa es que una persona que no está registrada es porque no tiene un protocolo de estudio. Tomemos en cuenta que el receptor también tiene que cumplir un protocolo donde nos vamos a asegurar que está en condiciones apropiadas de recibir un trasplante. Pero en el caso de un accidente donde no se hace el protocolo y ya le urge ese trasplante. Las personas que tienen un accidente que van a requerir un trasplante no es en forma tan inmediata. Primero tienen que diagnosticar qué problema es el que está teniendo que amerite un trasplante. Porque recordemos que el trasplante, el objetivo es mejorar la calidad de vida o prolongar la vida. No se va a trasplantar a una persona que no sabemos
que al ponerle un órgano la vamos a perjudicar, porque el trasplante conlleva un tratamiento inmunosupresor. Claro. Son medicamentos especiales que les van a bajar las defensas para que puedan recibir el órgano. Sí, como ha sido el caso de aquí de chiquitos que han recibido trasplantes de médula ósea, que afortunadamente ya se hacen para el tratamiento de leucemia, que siguen todo este protocolo, les bajan las defensas y luego va otra Claro. vez. Es todo un proceso, vamos, que no es de que le falló el corazón, vamos a trasplantarlo. Pues no, Ajá. ¿no? En el momento, pues. Y aquí estamos invitando a las personas a que más que nada busquen la información correcta, porque a veces estamos Exacto. mal informados y bueno, y expresemos nuestro pensar con nuestra familia, porque eso es lo importante. En el momento de una donación cadavérica, quien debe de autorizar es la familia. Y si ellos no están enterados de lo que nosotros pensamos al respecto, a veces es difícil tomar una Si decisión. mi licencia de conducir dice, si quiero ser donadora. La licencia o cualquier credencial es una estrategia para que nosotros lo platiquemos, pero no es ningún documento oficial. Eso es bien importante. Importante, No. sí. No. Sí. O sea, en ningún hospital, por una licencia de conducir, se va a disponer de los órganos del paciente fallecido. Entonces, ¿para si qué se no hace? está un familiar Una referencia. legalmente. Es una estrategia, es Una una referencia. invitación Ajá. a que usted lo haga, lo Sí. comente y lo platique. Tuvimos un donante hace 2 años, un joven de 19 años, y su mamá textual así me lo dijo. Yo, la verdad, no sabía mucho de donación, no estaba a favor, pero mi hijo llegó y me dijo, nos dieron unas credenciales, mamá, y mira, yo la firmo. No, porque estás joven, nada va a pasar, pero no sabemos en qué momento puede suceder algo. Claro. ¿Sí? Y entonces el joven fallece y su mamá decide donar porque esa era la voluntad de su hijo. Sí. Lo importante es platicarlo con la familia. Claro, hay un video que se ha viralizado en redes sociales en donde se ve que está una bebé y entonces la toma el papá, la toma la mamá, la toma la abuela y la bebé está inquieta. No, la mamá no, el papá, la abuela y así, hasta que llega un hombre que no tenía nada que ver con los rasgos faciales de la familia, que la familia era oriental, toma a la bebé en sus brazos y la bebé se calma. Y entonces luego te explican que el papá había recibido el corazón de la mamá fallecida de la bebé. De su mamá fallecida. Digo, lo platico y me pongo chinita. Sí. La verdad es que dan ganas de llorar porque hay una conexión extraordinaria. Hay otro video también sumamente conmovedor de una persona que va a ver al papá de quien recibió el corazón, de la persona de quien recibió el corazón, y se enlazan en un abrazo totalmente fraterno. Y bueno, fue una decisión de vida de unirse, ¿no? Porque finalmente tú tienes ya algo del ADN de esa persona en ti. Entonces hay ahí una consanguinidad. Estos videos son excelentes porque nos sensibilizan a la manera tan profunda de dar un regalo de vida y el impacto que tiene. Pero sí quiero aclarar que en nuestro país la ley nos exige el anonimato. En nuestro país no podemos dar los datos de la persona donante a la familia del receptor y viceversa. Si ustedes se fijan, muchos de estos videos están dados en países extranjeros como España, como Japón, Estados Unidos, donde después de determinado tiempo, tengo entendido aproximadamente un año, sí se libera la información. Con nosotros eso todavía no sucede. La información sigue siendo confidencial. Solamente pues les referimos, mire, fue una persona de tal edad, tal lugar. ¿Y se les dice si fue exitoso o no el trasplante? Por supuesto, se les dice la persona está bien, ya se dio de alta, pero no damos información de nombre, teléfonos, domicilio, porque eso aquí todavía es un poquito difícil de manejar. Esa precisión es muy, muy importante. El anonimato entonces se conserva y la cuestión está en que decidamos convertirnos en donadores. Sí. Porque quién sabe cuándo, en qué momento pudiéramos llegar a hacerlo. Y además no sabemos si podemos llegar a ser donadores o podemos llegar a ser una persona que requiera de un trasplante. ¿Sí? Y no todas las personas tienen la facilidad de un ser querido que sea compatible o que esté dispuesto a donar. ¿Hay algún aspecto que impida que alguien pueda ser donador?
Sí, por ejemplo, se lleva un protocolo de estudio. Una persona en vida, una persona diabética o hipertensa no puede ser donante en vida, porque obviamente al donar podemos perjudicar su salud, pero sí puede ser donante fallecido, si las condiciones son apropiadas y después de una valoración médica. Otra persona que no puede ser donante en el momento, una embarazada no puede ser donante en el momento, porque obviamente podemos perjudicar la vida del bebé. Otras personas que no pueden ser donantes son las personas que tienen alguna discapacidad. ¿Sí? Por ejemplo, un retraso psicomotriz, obviamente ellos no están en la cuestión de tomar una decisión y firmar de si pueden ser donantes, y se pueden manipular. El tutor no puede determinarlo. Por ejemplo, las personas con alguna un proceso infeccioso también tienen limitaciones para ser donantes. Depende del proceso infeccioso. Si es una infección que se puede controlar a corto plazo, se da tratamiento, se vuelve a revisar a la persona, y si ya se erradicó la infección, puede ser donante. ¿Con VIH positivo? Las personas con VIH en nuestro país no pueden ser donantes. En otros países ya se está también ampliando. Pero obviamente, volvemos a decir, se maneja perfil donante, perfil de receptor. Si alguien es VIH positivo, puede donarle a alguien que ya es VIH positivo y necesita un trasplante. Pero eso es en otros países. En México, VIH, hepatitis B, hepatitis C siguen siendo contraindicaciones para ser donantes. Y nos queda ya nada más 30 segundos. Quiero preguntar, ¿quiénes donan más, hombres o mujeres? ¿Quiénes deciden más? ¿La familia, que es la que decide finalmente, sobre todo en cadáveres? ¿Son hombres o mujeres los donantes? Generalmente hay mayor número de donantes fallecidos hombres, porque son los que están más expuestos a accidentes, pero esto es muy variable, realmente no hay una diferencia significativa. Entonces, si yo quiero agradecerle a alguien que me donó un órgano, no puedo hacerlo porque no me van a dar su identidad. Sí lo puede hacer, pero lo puede hacer con una carta anónima y nosotros se la hacemos llegar. Correcto. Así es. Lindo. Pues muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. Información muy valiosa, información de vida. Invitación. Muchas gracias.